espera de su charla. Sí, efectivamente, Carlos, buenos días. Aquí estamos con el cafetito de la mañana. Bueno, en realidad es el segundo ya, porque ya yo me levanto a las 5 de la mañana y ahora ya llevo hora y media ya de actividad. Carlos Rincón, aquí en Houston, Texas, ya de madrugada, pero encantados de tener nuestro día con su charla que tanto bien nos hace. Silvia Amor, hola, buenas noches. Doctor Antonio, saludos desde Buenos Aires. Facialme, buenas noches desde Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente, espero que haya tenido un buen descanso y deseando escucharlo. Buen inicio de semana, un saludo. Ofelia García, hola desde los Estados Unidos. Laura Jorritma, buenos días doctor, buenas noches a todos. Brasilia Loar, bonita noche, saludos desde México, acá a las 11:33 p.m. Ulises Duarte, hola desde Chihuahua, México. Ulises. Ana Hernández, buenas noches don Vicente desde Veracruz, México. Marcela Cantú Cortés, buenos días allá, acá en México, buenas noches. Miguel Arcángel, hola, ¿qué tal? Miguel, ¿cómo estás? María Fernández, buenos días a todos. Leti M, buenas noches desde California. Victoria Esparza, hola desde Tijuana, Baja California. Hoy la verdad es que ha empezado mucha gente ya desde el principio. Parece que había ganas del directo. Florence Violet, buenos días. Doctor Vicente, saludos desde Ciudad de México. Evangelina Figueroa, hola, buenos días. Como ya sabéis, hoy tenemos un tema muy interesante que afecta en general a todo el mundo, no tiene una relación exclusiva con el narcisista, aunque sí vamos a ver alguna relación o por qué el sentimiento de culpa tiene vinculación con el tema del narcisismo, pero en principio vamos a hablar en general de ese sentimiento de culpa que todos tenemos en algún momento de nuestra vida y que es un sentimiento natural, que no podemos, lo que ocurre es el problema surge cuando ese problema natural, ese sentimiento natural cristaliza, se queda enganchado a nosotros y se transforma en un problema grave que afecta a nuestra vida. Niza Ibarra, doctor Vicente, desde Chihuahua, México. Laura Jorritma, doctor, le quiero decir que mañana me operan a mi hijo, así que no podré participar el resto de la semana, pero lo escucharé. Laura, te deseo lo mejor para tu hijo y lo mejor para ti, que todo vaya muy bien. No sé cuál es el tipo de operación, pero muchos ánimos, mucho cariño, mucho afecto y estate tranquila porque ya vas a ver que todo va a salir muy bien. Evangelina Figueroa, ya habíamos... Edlin Oke, buenas noches desde Oregón, USA. MMB, buenos días. Benice López, saludos don Vicente desde Puerto Rico. Coca Fiestero, Dios lo bendiga don Antonio, no sabe cómo ha sido de bendición para mi vida. Muchas gracias a ti también por estar ahí, a todos los que participáis aquí en este directo, a todos los que seguís el canal, muchas gracias a todos porque todo esto es posible gracias a vosotros. Realmente es una energía que viene y que vuelve, ¿no? Yo no hago más que transmitir la energía que recibo de vosotros mismos. Como os decía, el sentimiento de culpa es un sentimiento natural, adaptativo, pero que en muchas ocasiones se transforma en algo patológico cuando no somos capaces de manejar adecuadamente ese sentimiento de culpa. Cuando ese sentimiento de culpa se agarra a nuestra vida y nos afecta, alterándonos nuestra relación con los demás, nuestro funcionamiento correcto, ahí es donde de verdad debemos preocuparnos. Ah, mi ojo. Ah, bueno, gracias. De todas formas, bueno, ánimo. Esperamos que no sea nada grave lo que te van a operar. De todas formas, también es muy importante. La verdad es que la vista es algo esencial
para todos. Así que mucho ánimo y que todo vaya muy bien. María Fernández, se siente un gran apoyo, gracias por la dedicación. Victoria Esparza, yo pedía perdón aunque ellos me ofendían a mí porque me volteaba las cosas y se hacían los ofendidos. Paula, buenos días. Don Antonio. Hola Paula, ¿qué tal? Aprovechamos, como siempre, aprovechamos para recordaros que tenemos en Amazon, yo sé que la mayoría ya los habéis comprado o ya habéis leído algo sobre ello. Aprovecho para recordaros que tenemos en Amazon los libros La madre narcisista. Bueno, yo insisto mucho en esto porque, como sabéis, estos vídeos después quedan grabados y estos anuncios que yo hago de los libros pueden verlos personas que no son habituales del directo. Yo sé que todas las personas que estáis en el directo ya estaréis aburridas de mis presentaciones de los libros, ¿no? Pero lo hago simplemente porque estos libros quedan grabados. Después entra mucha gente que en ocasiones es nueva y que no conoce de la existencia, así que bueno, si me permitís, os diré que ya tenemos, tenemos el libro de La madre narcisista, el contacto cero, que es la mejor técnica para enfrentar a las personas tóxicas, el narcisista, cómo reconocer al narcisista, este es el último libro que hemos sacado a principios de este mismo mes, y la piedra... Perdón. Y la piedra gris, que es la técnica que aplicamos cuando necesitamos convivir con el narcisista. Estos libros, como os digo, podéis comprarlos en Amazon al precio de 10 euros cada uno. Si los queréis dedicados, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y os los envío sin ningún problema, por el mismo precio y sin ningún gasto de envío. Si me los pedís desde América es necesario que al menos sean 3 libros. Si los pedís desde fuera de Europa, vamos. Dentro de Europa podemos enviar libros individuales. Si es fuera de Europa tienen que ser al menos 3 libros para no cobrar los gastos de envío. Así que, hecha la presentación, seguimos con los saludos mientras todas las personas se van incorporando. Beatriz González, bendiciones. Laura Jorritman nos dice gracias doctor. Óscar González Vélez, Óscar González, buen amanecer desde Zipaquirá, Colombia. Una inquietud, el intelecto del narcisista le da para manipular y triangular a tantas víctimas. Sí, lo que ocurre con el narcisista es que se entrena desde niño, porque como siempre comentamos, el narcisismo es un trastorno que se empieza a formar en la infancia, cuando esos padres tolerantes, esos padres protectores que no permiten que el niño se enfrente con ningún tipo de frustración, que le facilitan todo, que están a disposición para todo para el niño ya desde muy pequeño aprende a manipularlos. Ahí es donde es su escuela, ¿no? Donde va aprendiendo a conseguir cosas. Todos los niños son manipuladores, pero claro, si tú le das la posibilidad, concediéndoles todo aquello que quieren y dándoles todo tipo de cosas que siempre que pueden conseguir con cualquier gesto que hagan, con cualquier maniobra, pues rápidamente ellos van a aprender todas esas técnicas de manipulación, poco a poco se van a ir haciendo expertos, de forma que cuando son adultos entienden que todo se logra y se consigue gracias a la manipulación, gracias al chantaje, gracias a la humillación emocional sobre las otras personas, gracias a tener el control y el dominio. Eso lo van aprendiendo desde la infancia, a lo largo de la adolescencia, de la juventud, y eso es lo que después hace que sean tan buenos manipuladores, que tengan esas capacidades tan tremendas, porque en realidad ya llevan años de entrenamiento y de preparación. MMB, mi marido me hace chantaje afectivo cuando le pido el divorcio, pero ya conozco su estrategia. Bueno, como siempre hablamos, eso sobre todo es muy importante escribirlo para ver un poco cómo es la estrategia que él plantea desde una forma fría, tratar de analizarlo desde diferentes ángulos para que sepas darle la respuesta adecuada. Laura Jorrisma, la piedra gris me ha ayudado mucho por mi situación.
Me alegro mucho. Como sabéis, el libro de la piedra gris lo hemos publicado hace ya 2 o 3 meses. Es muy importante, es una técnica un poquito controvertida porque no siempre da los resultados esperados. Es muy difícil convivir con un narcisista y mantener una neutralidad emocional o una frialdad emocional extrema como pide esta técnica. Es complicado. En determinadas circunstancias sí funciona muy bien, como por ejemplo cuando una persona está separada del narcisista pero existe algún vínculo que los une, como puede ser el mantener de momento la vivienda en común, el tener un hijo en común, el ser vecinos, ser compañeros de trabajo. En esas circunstancias la verdad es que la técnica de la piedra gris funciona muy bien. No funciona muy bien cuando simplemente uno convive con un narcisista y no tiene una solución definitiva para esa situación. No se puede permanecer aplicando la técnica de la piedra gris durante mucho tiempo porque si no al final el perjudicado es uno mismo. Jordi Millans dice: buenos días Antonio y a todos. La pregunta: ¿la fibromialgia puede ser provocada por un abuso emocional de un narcisista? No te podría responder. La verdad es que sobre fibromialgia yo no sé absolutamente nada. La fibromialgia es algo que está relativamente poco estudiado por lo poco que yo conozco al respecto. Sí que el abuso emocional puede tener respuestas somáticas, que son respuestas corporales, puede dar lugar a enfermedades, puede dar lugar a trastornos, puede incluso ser el origen de un cáncer porque provoca debilidad en los sistemas defensivos del organismo. Ahora, responder si puede tener una relación directa no podría respondértelo. Sí que existe una relación entre el sufrimiento de las personas, el atravesar situaciones muy estresantes y determinadas o enfermedades en general que pueden llegar por debilidad del sistema inmunitario, por supuesto que sí. Pero bueno, en este caso concreto, sobre si es el origen de una fibromialgia no podría responderte. Victoria Esparza dice: los libros son un compendio que ayuda mucho a todos, hay muchas personas que necesitamos toda la ayuda, gracias. Efectivamente, esa es la finalidad, es ir tratando problemas que en un principio o asuntos que en un principio pueden parecer un poco complejos, tratar de hacerlo sencillo, tratar de hacerlo comprensible. Evitamos en lo posible el empleo de expresiones muy complicadas o muy oscuras, y si alguna ocasión tenemos que explicar o tenemos que citar algún tipo de estas técnicas o algún tipo de estas expresiones, procuramos hacerlo de manera que todo el mundo pueda entenderlo sin ningún tipo de problema. Son libros que se leen de una forma muy sencilla, muy fácil a nivel para cualquier tipo de persona, porque son libros sobre todo muy didácticos. Coca Fiestero: yo saludo desde Guatemala y nunca me imaginé por contactar con usted y sentir muy cerca su apoyo. Gracias por hacer el bien, bendiciones. Ofelia García: es común en los narcisistas provocar el sentimiento de culpa en otras personas. Siento como si disfrutara de hacerme sentir culpable, distorsionando cualquier situación y haciéndola más grande de lo que es. Efectivamente, una de las técnicas, quizá de las más utilizadas por parte de los narcisistas, es la culpabilización, el hacer sentir culpables a las otras personas de todo lo que ocurre. Y en la mayoría de las ocasiones las situaciones provocadas por el propio narcisista, que son consecuencia de su forma de actuar. Eso da lugar a malas consecuencias de las que siempre acusa a la víctima, hace que la víctima se sienta culpable de todo. Eso genera una gran frustración en la persona y afecta enormemente a la autoestima. También, como vamos a ver, la autoestima tiene una relación directa con el sentimiento de culpa, pero bueno, eso ya lo vamos a ver ahora un poco más adelante cuando entremos a tratar el tema. Leti M: doctor, aunque sé que mi marido narcisista estaba actuando el sufrimiento, yo me siento culpable por haberlo abandonado. Bueno, no hay que sentirse nunca culpable por abandonar a un narcisista, porque eso es un caso de supervivencia.
Independientemente de que el narcisista sufra o no sufra, que eso es algo muy discutible, en general el narcisista es un gran actor, interpreta como que está sufriendo, te dice que le has destrozado la vida, que lo has arruinado, que lo has dejado abandonado, trata de dar lástima, trata de dar pena, pero todo eso no es más que una interpretación, eso es algo que tenemos que entender, el primer aspecto fundamental. Por eso es muy importante este libro, Cómo reconocer al narcisista, porque aquí también explicamos esas técnicas de manipulación, explicamos esa forma que tiene el narcisista de comportarse para hacer sentir culpable a la otra persona, para inspirar pena, para inspirar dolor en la otra persona y hacerle ver como que es el responsable de todo lo que ocurre. No caigáis en esa trampa. Eso no son más que engaños que el narcisista hace para conseguir que continúes con él. No hagas caso a esos sentimientos, Leti. Tienes que ser fuerte, es muy importante escribir todo eso en un papel porque ahí se ve de una forma diferente, ahí cuando uno lo escribe sobre el papel las emociones ya no cuentan tanto, esos sentimientos ya no cuentan tanto, uno después lo lee y lo puede analizar de una forma más fría, así que no hagas mucho caso de esos dolores o esas situaciones malas en las que queda el narcisista, que te añora, que te echa de menos. Si te añorara y te quisiera y te amara y te adorara como él dice, no te haría el daño, no te humillaría, no te haría sentir culpable, trataría de protegerte y de tratarte bien. Cuando alguien ama a una persona, trata de cuidarla, de que se sienta bien, de que disfrute de la vida, de que sea feliz y no todo lo contrario. Ofelia García, Leti M. María, saludos desde Texas, la culpa nos hace sentirnos terribles, hay que perdonarnos a nosotros mismos, raza de bronce, buenas noches, MMB, a mí me temblaba mucho el párpado. Normalmente cuando tiembla un párpado, por ejemplo, algún músculo, normalmente son situaciones de estrés, ¿no? Que esa tensión que vive el cuerpo se manifiesta en algún tipo de músculo con pequeños tics que aparecen en por ejemplo, en un párpado, en un labio, en alguna circunstancia. Es normal, por ejemplo, cuando una persona llora, a veces los labios le tiemblan, ¿no? Esos son espasmos que sufre el músculo por la tensión, por el estrés. Victoria Esparza afirman que la fibromialgia sí la puede causar el convivir con un narcisista y que un tratamiento adecuado con MDR puede sanar los síntomas. Bueno, no podría opinar al respecto. María, las enfermedades autoinmunes son un castigo, a mí me pasó. Bueno, yo no diría tanto, ¿no? María, estoy trabajando en mi autoestima y amor propio. Eso es muy importante. Siempre decimos que la autoestima es la columna vertebral de una personalidad sana. Es fundamental trabajar permanentemente todos. La autoestima, tenga uno problemas o no los tenga, siempre la autoestima, todo lo que uno haga en favor de su propia autoestima, siempre le va a beneficiar en cualquier circunstancia. Florence Violet, doctor, ¿qué me sugiere para aguantar la desesperación y ansiedad que vivo en casa con mis familiares, ya que soy el chivo expiatorio y me hacen sentir culpable, que no sirvo para nada y todo igual? En esas circunstancias en las que uno vive con una familia tóxica, por ejemplo, en este caso, en donde te hacen sentir mal, en donde la única recomendación la única recomendación que hay es irse, marcharse de esa casa, alejarse de esa circunstancia tóxica, porque lo que no vas a conseguir es que todo el mundo cambie, no vas a conseguir que dejen de tratarte mal, no vas a conseguir que dejen de hacerte sentir culpable, que te hagan sentir una persona inútil. Todo eso no va a cambiar porque son personas tóxicas, son personas que disfrutan haciéndote daño y disfrutan haciendo que te sientas mal. Con lo cual, la mejor solución es que lo planifiques bien, que te organices bien. No digo que ahora cojas tus maletas y te vayas, pero sí que trates de buscar no sé si tienes trabajo, si no tienes, no sé cuál es tu situación personal, pero si no tienes trabajo, trata de buscar un trabajo, trata de buscar un sitio donde alojarte, trata de contactar con algún amigo, con alguna persona que te aprecie y aléjate pero claro, todo bien organizado, no vayas a salir de una situación mala y vayas a entrar en una situación peor. O sea, organízalo bien, prepáralo todo bien y después aléjate, con frialdad, con tranquilidad, todo bien planificado, pero hazlo porque si vives en una situación en la que estás permanentemente mal, la única solución es que te alejes de ahí, tú no puedes cambiar a las otras personas.
Óscar González Vélez, para Leti M, ellos no son dignos de nuestra culpa, sean fuertes, no vale la pena, no hay remordimiento por dejar a estos bichos despreciables. Lord Apoe, buenos días, qué interesante hoy, aparte de la dependencia que tenía de mi ex, no lo sabía, esta emoción no me dejaba irme de él. La culpa es una emoción que utilizan mucho los narcisistas para tenerte retenido, te hacen sentirte culpable si tratas de alejarte de ellos, hacen que te sientas mal, que sientas que les estás causando daño, que tú eres la responsable de su sufrimiento. Y en realidad es al contrario, el responsable del sufrimiento que tú tienes es él, porque él es el que te está humillando, el que te está maltratando. María Fernández dice: Jordi, yo soy voluntaria de la Asociación Fibromialgia de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, Madrid. Si quieres puedes pasarte los lunes de 17 a 19 horas. Bueno, aquí tenéis una persona que conoce sobre el tema de fibromialgia, que puede hablar con mucha más propiedad que yo, ¿no? Niza Ibarra, doctor, se me ha saltado todo aquí. Ojalá hubiera la oportunidad de abordar el tema de los hijos narcisistas en la adolescencia. Sé de casos en los que ellos hacen sentir que la madre o el padre son los narcisistas. Bueno, podemos tratar este asunto de los hijos narcisistas, aunque bueno, sabéis que yo soy de la opinión de que el narcisismo se manifiesta a partir de la edad adulta. Lo que existe en la adolescencia, más que narcisismo, lo que existe es una especie de proto-narcisismo, un surgimiento del narcisismo, ¿no? Pero bueno, también hay que citar que mucho de todo esto tienen culpa los padres, ¿no? Porque son los que posibilitan, estamos hablando de narcisismo, no de psicopatía ni de otros asuntos. Si fuera psicopatía, la cuestión es completamente distinta, ¿no? Florence Violet, ¿cómo se puede salir de la negación, aceptar que mi propia madre es narcisista y no tiene empatía, ya que se supone que todas las madres quieren a sus hijos y son buenas, y me doy cuenta de que no? Bueno, en este caso te recomiendo, veo que no has leído mi libro La madre narcisista, y aquí te explico realmente cómo es una madre narcisista. Una madre narcisista no es una madre como otra cualquiera. Una madre como otra cualquiera pone en primer lugar a sus hijos y en segundo lugar se pone ella. En el caso de la madre narcisista, ella es el número uno, ella es la principal y la primera, y la que quiere recibir todos los beneficios, todas las atenciones, quiere ser el centro de todo, no solo con sus hijos, sino también con su marido. Aquí tratamos todo: el origen de las madres narcisistas, los daños que causan, los traumas que arrastran las personas que han convivido, que han sido hijos de madres narcisistas cuando llegan a la edad adulta. Así que te recomiendo que lo leas, porque es un libro muy didáctico y muy ilustrativo sobre este asunto. Bueno, vamos a pasar a ver por dónde hemos quedado. En Florence Violet. Vale, para pasar al asunto, porque es que si no ya son -5 y no llegamos a hablar del tema que tenemos para hoy, que es sobre el sentimiento de culpa, sobre la sensación de culpa. Ya digo que al final lo enlazaré un poco con estos temas que estamos hablando del narcisismo, pero en principio vamos a hablar solamente de lo que es el sentimiento de culpa, el sentimiento natural. Como siempre, en estos casos las emociones en realidad tienen una función en general adaptativa. Por ejemplo, la alegría, por ejemplo, hace que nos unamos más a las personas con las que nos rodeamos. Aquellas personas que nos provocan esa situación de felicidad, de alegría, hace que se una más. El miedo, por ejemplo, nos protege a peligros que se puedan presentar. Las emociones siempre tienen una función de preservarnos en la vida, de cuidarnos, de hacer que nos unamos a esas personas con las que estamos bien, que nos alejemos de esas personas con las que estamos mal. Lo que ocurre es que las emociones no siempre somos capaces de interpretarlas correctamente. A veces las las hacemos patológicas, para simplificar, y se transforman en emociones que en realidad nos causan daño, ¿no? Cuando interpretamos inadecuadamente estas emociones, llegan a afectar nuestra vida diaria. El sentimiento de culpa, por supuesto, también es un sentimiento que es adaptativo. El sentimiento de culpa surge cuando nosotros hacemos algo que no tiene los efectos esperados, o si los tiene, como veremos,
cuando hacemos algo que consideramos que está mal, cuando hacemos algo que consideramos que rompe nuestras reglas, nuestros valores morales, en esos casos nosotros sentimos sentimiento de culpa. Hay ocasiones en las que uno comete esos errores inadvertidamente. Uno hace algo y no espera que eso tenga unas consecuencias negativas, al final sí tiene esas consecuencias y cuando uno se da cuenta de lo que ha ocurrido, tiene sentimiento de culpa, se siente culpable de haber provocado esa situación. En otras ocasiones hacemos ese daño o nos saltamos nuestras reglas de una forma consciente, pero después también tenemos ese sentimiento de culpa porque precisamente ese es el mecanismo que opera en el sentimiento de culpa, que es el de tratar de que no rompamos esas reglas que existen, esas reglas morales, esas reglas éticas en muchos casos también, y que trata de proteger el que las personas o trata de lograr que las personas actúen de una forma correcta. Hasta ahí todo está bien, o sea, el sentimiento de culpa es un sentimiento adaptativo que lo que hace es beneficiar a la persona en el sentido de que cuando rompe las reglas le hace sentirse mal, de forma que la próxima vez evitará romper las reglas para no tener ese sentimiento de culpa. El problema surge cuando ese sentimiento de culpa cristaliza en nuestro interior, cuando ese sentimiento de culpa permanece o incluso muchas veces cuando ese sentimiento de culpa es totalmente irracional o provocado o inducido por otra persona. Ocurre en situaciones, por ejemplo, situaciones que se dan en la infancia, situaciones que se dan a lo largo de la vida con personas a las que apreciamos mucho y que por causa de algún problema que ha surgido por nuestra culpa los perdemos, que esas situaciones quedan enquistadas en nosotros, ese sentimiento de culpa queda enquistado en nosotros y que no podemos deshacernos de él, sino que reiteradamente viene a nosotros como rumiaciones, como pensamientos que surgen cada cierto tiempo y que quedan en nuestra mente dando vueltas, y todo eso nos causa una situación de estrés, nos causa una situación de desvalimiento, una sensación de angustia, de dolor por ese daño, por ese trastorno que hemos causado a otras personas, y eso hace que no podamos vivir felices, hace que no podamos disfrutar de las cosas que tenemos y debemos enfrentarnos a ese sentimiento de culpa. Por otro lado, también está el sentimiento de culpa inducido por otras personas, como lo que hablábamos antes en el caso de los narcisistas, que saben jugar con nuestras emociones, que saben transmitirnos o hacernos creer que esas cosas que ocurren, que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones son provocadas por ellos mismos, son causadas por ellos, hacen creer que nosotros somos los culpables de esas situaciones. Por ejemplo, en el caso que acabamos de citar, cuando una persona se aleja del narcisista, realmente uno se aleja del narcisista para protegerse a sí mismo, para tratar de ser feliz, porque el narcisista te está causando daño, te está humillando, te está haciendo sufrir, pero al final resulta que el narcisista hace que lo percibamos como que es culpa nuestra, como que es culpa de la víctima, la responsabilidad de la víctima, el hecho de que la relación se haya estropeado, de que la relación se haya roto, y que la única forma de solucionar ese sentimiento de culpa es volviendo con él. O sea, volviendo de nuevo a sufrir, volviendo de nuevo a que te humille, volviendo de nuevo a estar en sus manos y que te controle. Realmente eso sí es una situación verdaderamente patológica, la de ese sentimiento de culpa provocado por el narcisista, y hemos de tratar en lo posible de evitar que eso ocurra. Como decimos, eso puede ocurrir tanto por causas que sucedieron en la infancia como por cosas que ocurren a lo largo de la vida. En algunos sentimientos en algunas ocasiones se llega a una sensación de un sentimiento de una culpa extrema. Llega un momento en que la persona se angustia tanto por esa sensación de culpa que incluso le resulta difícil vivir, le resulta difícil enfrentar las situaciones corrientes y ordinarias de la vida por ese sentimiento de culpa tan enorme que tiene, que le hace que no pueda disfrutar de nada, que viva en una perpetua angustia. En todas estas situaciones patológicas de culpa, porque existe, como comentábamos, esa culpa adaptativa, buena, que en realidad beneficia a la persona, aunque es una emoción negativa, en realidad, igual que el miedo, igual que la tristeza, en realidad son emociones que al final te benefician porque hacen que mejores, ¿no? Pero cuando son estas emociones desadaptativas, estas emociones mal interpretadas, muchas veces ocurre
como hemos comentado hace ya un tiempo en algún directo, por las distorsiones cognitivas, que no es lo mismo, como comentábamos en ese caso, que las disonancias cognitivas. Las distorsiones cognitivas son emociones o sensaciones que nosotros percibimos, pero que las malinterpretamos. Por ejemplo, en el caso del narcisismo existe una distorsión cognitiva muy clara cuando nosotros malinterpretamos o nos hacen malinterpretar las razones por las que ocurren las cosas. Por ejemplo, cuando una persona decide aplicar el contacto cero y el narcisista se queda solo, tú te alejas del narcisista para protegerte de él, para cuidar de ti, para tratar de mejorar y de salir de esa situación de angustia en la que estás, el narcisista empieza a mandarte mensajes que son mensajes distorsionados completamente, distorsionados en el sentido de que él cambia el sentido de lo que está ocurriendo. Él no está sufriendo porque tú te hayas alejado, él está sufriendo porque ha perdido su fuente de suministro, tú no eres la responsable de haberte tenido que alejar, sino que el responsable de haberte tenido que alejar ha sido él con sus actitudes, con su forma de manipular, con su forma de hacerte sufrir, pero es capaz de distorsionar todo eso, de dar vuelta a todas esas razones y presentártelas como que realmente la culpable o el culpable eres tú. Eso es realmente una distorsión cognitiva. Muchas veces también nosotros interpretamos las cosas partiendo de determinados sesgos que tenemos en nosotros. Por ejemplo, desde pequeño se nos ha enseñado que somos nosotros siempre los que hacemos las cosas mal, que somos nosotros siempre los que estropeamos todo, de forma que cuando algo no sale como es debido, en una relación de convivencia, tendemos a culpabilizarnos a nosotros mismos porque hemos adoptado esa costumbre, hemos adquirido ese hábito de siempre cuando ocurre cualquier situación tener la sensación de que nosotros hemos sido responsables de alguna manera de eso que está ocurriendo por nuestros defectos, por nuestras debilidades, por nuestra forma de ser, porque no tenemos la coherencia, no tenemos la consistencia necesaria para hacer frente a esas situaciones. Todo ese sentimiento de culpa generalmente nos llega por distorsiones cognitivas, por malas interpretaciones de los estímulos que están ocurriendo o de los sucesos que están ocurriendo. Todo esto provoca un daño emocional a la persona, hace que la persona se sienta angustiada, hace que la persona se sienta mal, pero todo esto tiene una relación directa y total con el tema de la autoestima. Siempre decimos que la autoestima es la columna vertebral que soporta a una personalidad sana. Cuando una persona no tiene una autoestima, cuando una persona no se valora como es debido, cuando una persona no se quiere como es debido, cuando una persona no adquiere esa confianza, esa seguridad en sí mismo, lo que ocurre es que suceden estas distorsiones cognitivas de las que hablamos, uno malinterpreta las cosas que ocurren, uno acepta las explicaciones de otra persona, acepta las manipulaciones de otra persona, porque no tiene confianza en sí mismo, no se escucha a sí mismo, no tiene criterios sobre todas las cosas que ocurren. Sin embargo, cuando una persona tiene una autoestima fuerte, todo tiene que pasar por su propio filtro, todo tiene que ser analizado desde su propia perspectiva y siempre teniéndose en cuenta la importancia que uno tiene, de forma que cuando uno analiza todas esas circunstancias que están sucediendo, uno aplica un filtro para evitar esas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, el caso que citábamos del narcisista que trata de acusarte a ti de la separación o del dolor que él está sufriendo, de haber roto la relación. Realmente, si uno tiene una autoestima sana, uno tiene esa capacidad de analizar esa situación, de darse cuenta que en realidad uno estaba sufriendo y que independientemente de lo que pueda sufrir o no sufrir el narcisista, que ya os digo que es todo mentira, independientemente de eso, la persona se analiza a sí mismo y dice, en realidad aquí la verdad es que la persona que sufre soy yo, la persona que se humilla soy yo, la persona que lo pasa mal soy yo, la persona que está bajo el control de esta persona soy yo, y el que ha tenido toda la peor parte o la que ha tenido la peor parte en todo esto he sido yo, con lo cual tengo todo el derecho, tengo toda la justificación para alejarme de alguien que me hace daño, de alguien que me hace mal y de alguien que me hace sufrir. De esa forma uno puede combatir ese sentimiento de culpa inducida por parte del narcisista, que no deja de ser una técnica sucia de manipulación para tratar de tenerte controlado. Bueno, ahora vamos a pasar a unos puntos necesarios para tratar de afrontar esta sensación de culpa
que la mayoría de las personas padecen. Ya os digo que esto es esta serie de puntos se aplican cuando esa sensación de culpa no ocurre de una forma natural, no ocurre de una forma espontánea, sino que la interiorizamos, la cristalizamos en nuestro interior, se queda enquistada en nuestro interior y no somos capaces de deshacernos de ella. El primer paso ante estas situaciones de sentimientos continuados de sensación de culpa es afrontar la situación con objetividad. Normalmente estas sensaciones de culpa patológicas dan lugar a pensamientos obsesivos. Uno está constantemente dándole vueltas, son lo que llamamos las rumiaciones, esos pensamientos que vuelven una y otra vez: soy culpable de esto, yo soy el que ha causado esta situación, yo soy... El primer paso para poder interrumpir ese tipo de pensamientos obsesivos, ese tipo de pensamientos rumiativos, el primer paso que hay que dar es tratar de analizar la situación de una forma objetiva. Para esto es muy importante, siempre lo repito, el escribirlo. El escribirlo es un hecho muy importante. Parece como que no es más que volver a contar lo mismo que uno está repitiéndose mentalmente, pero es completamente distinto. Cuando uno lo escribe, uno puede verlo después de unas horas, uno puede verlo en diferentes estados emocionales, uno puede verlo en una situación de descanso, de relajación, de forma que puede analizar esos hechos de una forma más fría que cuando uno está en medio de la vorágine de esos pensamientos continuos. El escribir por qué ocurren esas cosas, si una persona, volviendo al caso de antes, una persona que ha tenido una relación con un narcisista se ha alejado y ahora el narcisista está tratando de culpabilizarla por haber roto la relación, por haber causado un daño que él o incluso a veces te acusan de causar daño a tus hijos, de causar daño a otros familiares, de causar una distorsión a toda la familia. Lo primero que tenemos que hacer es escribir esas circunstancias que han ocurrido, escribir todos esos daños, esas vejaciones, esas humillaciones e ir hacia atrás todo lo que sea necesario para encontrar todas esas circunstancias que han ido ocurriendo y que han justificado la decisión que ahora has tomado. El escribir todo eso es muy importante, revisarlo, porque ahí vas a ver claro que la única alternativa que tenías era realmente la que has adoptado, que es alejarte del narcisista. Y eso, por supuesto, va a dinamitar ese sentimiento de culpa, va a desaparecer ese sentimiento de culpa en el momento en que veas que todo lo que has hecho ha tenido unas razones objetivas y de mucho peso para tomar esa decisión. En segundo lugar, entender que ese sentimiento de culpa, todo eso forma parte de un proceso de aprendizaje, que la culpa es un sentimiento adaptativo para las personas, para que las personas sean capaces de adaptarse a las circunstancias. Lo que ocurre es que en estas situaciones patológicas hemos malinterpretado ese sentimiento de culpa, dejándolo que permanezca en nuestro interior durante más tiempo del que le correspondía a esa emoción. En tercer lugar, hay que practicar la autocompasión, darse cuenta, en primer lugar, que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que por supuesto que hemos hecho muchas cosas malas a lo largo de nuestra vida, unas veces de forma inconsciente, pero otras también de forma consciente, porque en esa situación era lo que nos provocaba. En algún momento hemos intencionadamente dado un tirón de pelo a nuestro hermano porque sentíamos rabia, porque sentíamos frustración y no sabíamos qué hacer, y le hemos dado un tirón de pelo o le hemos dado una bofetada que estaba mal, que era una cosa que no deberíamos haber hecho, pero bueno, la hemos hecho, y debemos comprender que toda persona humana en algún momento puede tener una reacción de ese tipo y que hemos de asumirlo, y sobre todo el asumirlo nos permite después tratar de evitarlo, tratar de no llegar a esas situaciones, tratar de cortar las situaciones antes de llegar a esos extremos en los que uno reacciona de esa manera. Esta es una forma de conocerse. La autocompasión, lo hemos comentado en el taller también, es uno de los elementos más importantes para poder comprendernos a nosotros mismos y para poder transformar nuestra propia personalidad y tratar de adaptar nuestra conducta a las circunstancias en las que se encuentre. En cuarto lugar, tratar de comprender la complejidad de las circunstancias. En muchas ocasiones las situaciones no son algo sencillo de decir yo reacciono de esta manera porque me han hecho esto, sino que existen un montón de concomitancias, existen un montón de experiencias anteriores que se van arrastrando.
Volvemos al caso anterior, cuando una persona se aleja de un narcisista, no se aleja porque en un momento determinado le haya hecho determinada jugarreta o le haya hecho determinada... muchas veces el narcisista trata de simplificar todo y dice, claro, porque el otro día discutimos, por eso te alejas, porque eres una persona que no sabe afrontar las discusiones. En realidad no es eso lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que venimos de años de vejaciones, de años de humillaciones, de años de sometimiento, de años de malos tratos. No ha sido por causa de la última consecuencia, de la última discusión. Uno toma la decisión porque hay una historia detrás muy larga. Es necesario comprender toda esa complejidad, todo ese entramado de razones y de justificaciones que al final son las que dan pie a que actuemos como en realidad estamos actuando. En algunos casos, y en este caso ya no me refiero a la relación con el narcisista, sino a la culpa en general, en muchos casos ayuda el pedir disculpas. En estos casos me refiero, o en esta circunstancia me refiero a cuando hemos hecho sobre todo algo intencionado. Por ejemplo, cuando en una discusión le hemos dado una bofetada a nuestro hermano, nuestra hermana, a un amigo, cuando hemos actuado mal intencionadamente para causar dolor a una persona porque sentíamos rabia, porque estamos frustrados, después de que ocurre eso y nos volvemos a la frialdad, volvemos a la tranquilidad, nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal, sentimos culpa. Una de las cosas que ayuda mucho es el pedir disculpas, el pedir perdón, el ir a esa persona y decir, oye, perdóname, he perdido los nervios, te he dicho estas palabras que no debía haberte dicho, te he tratado mal, no era mi intención hacerte sufrir, no era mi intención hacerte daño, pero he reaccionado así porque en ese momento estaba frustrado, porque no sabía qué hacer y me salió sin querer. Bueno, uno va, explica esas circunstancias. Esto ayuda mucho a disminuir el sentimiento de culpa y a que uno se sienta mejor en esas circunstancias. En sexto lugar, es muy importante cuando uno siente culpa, cuando uno ha cometido un error. Unas veces lo podrá subsanar, otras veces no se puede ya subsanar ese error que ha cometido, pero sobre todo es importante pasar página. Es importante comprender que las cosas ocurren en un momento y en una circunstancia determinada y que sea la que sea las consecuencias, la vida continúa. Posiblemente por lo que hemos cometido, por ese acto que hemos hecho, intencionado o no intencionado, puede ser que hayamos perdido un amigo que sea totalmente irrecuperable. Bueno, hemos perdido ese amigo, ya no podemos, lo que no podemos es toda la vida estar dándole vueltas a esa circunstancia que ha ocurrido, porque eso nos va a impedir poder continuar con nuestra vida, nos va a impedir poder conocer a otras personas, nos va a impedir poder rehacer nuestra vida y tratar de volver de nuevo a ser felices. No podemos quedar enganchados en esas decisiones que hemos tenido. Posiblemente hayamos hecho algo en algún momento que ha roto nuestra relación de pareja se ha terminado por una etapa que nosotros hemos pasado mal, por una etapa en la que nosotros no nos hemos portado como debíamos. De acuerdo, esa pareja se ha roto, esa relación se ha roto, pero lo que no podemos es estar perpetuamente dándole vueltas a esas circunstancias, dándole vueltas a esa situación, sino que hay que finiquitar las situaciones, hay que cerrar esas situaciones, hay que atravesar ese proceso de duelo que en muchas ocasiones corresponde, cerrar página y continuar con nuestra vida. Y en séptimo lugar, otro aspecto que ayuda bastante es el tratar de hablar con una persona de confianza nuestra, una persona próxima, ya sea nuestra pareja, ya sea un amigo, ya sea no una persona implicada en este problema que nos ha surgido, ¿no? Conversar y explicar un poco las situaciones para tener un punto de vista exterior, para poder desahogarnos, para poder tratar de dar nuestras explicaciones, aunque no podamos darle esas explicaciones a la persona afectada. También personalmente ayuda el dar esas explicaciones a un amigo o a otra persona que a lo mejor no tiene nada que ver con esa circunstancia, y en muchas ocasiones recurrir a un psicólogo y explicarle la situación. Ya sabéis que un psicólogo es un profesional que está capacitado para escuchar a una persona y tratar de entender esas razones y esos mecanismos que operaron. Así que siempre el tratar de desahogarse, como se dice normalmente, ayuda mucho a reducir esa sensación de culpa, esa sensación que uno le queda, y a tratar de cerrar esas heridas que a uno se le abrieron en algún momento de su vida. Ya digo, por acciones a veces voluntarias y a veces involuntarias. Hay de todo en esto. Bueno, más o menos esta era la exposición. Ya nos queda poco tiempo para
tratar de hablar. Ya os digo que en este caso, como hemos ido dando pinceladas por toda la exposición, entre el hecho de el sentimiento de culpa inducido, que es diferente al sentimiento de culpa que nosotros sentimos genuinamente. El sentimiento de culpa inducido es ese sentimiento manipulatorio que tratan de introducir las personas tóxicas en nuestra vida cuando nos alejamos del narcisista y el narcisista nos culpa de todo lo que ocurre a nosotros, cuando dice que tú eres la responsable o tú eres el responsable de todo lo que ha ocurrido, de que se haya roto la relación, o que tú eres la persona responsable por el maltrato que te da, que eres el responsable por sus reacciones violentas, por sus reacciones humillantes, por sus reacciones que te causan daño. Siempre tratan de hacer ver que tú eres realmente el responsable o la responsable, que tus acciones son las que han dado origen a todo eso. Todo eso son culpabilidades inducidas. Trata de que te sientas culpable porque él sabe que de esa forma está destruyendo tu autoestima, que te está dejando indefenso o indefensa, que de esa forma va a poder seguir manipulándote. Entonces hay que diferenciar entre esa culpabilidad patológica y la culpabilidad inducida. Como siempre decimos, el escribir todo este tipo de cosas ayuda mucho a entender, a diferenciar esos dos tipos de culpa, a darse cuenta de que en muchas circunstancias en la relación con los narcisistas nosotros o la persona no deja de ser una víctima, no deja de ser la persona que recibe todo esto encima de sí sin realmente haber sido causante de nada, y que realmente el responsable de todo esto es el narcisista. Es muy importante que entendamos esa diferencia entre ese sentimiento de culpa inducido y ese sentimiento de culpa natural, y también la diferencia entre el sentimiento de culpa adaptativo y el sentimiento de culpa patológico, cuando no somos capaces de librarnos de ese sentimiento de culpa, que muchas veces tiene que ver con nuestras experiencias tempranas de la infancia, con nuestra autoestima sobre todo, que nos hace no pasar por ese filtro propio de todas las acciones y las circunstancias que han ocurrido en nuestra vida. Siempre voy a seguir insistiendo, es muy importante desarrollar la autoestima. La autoestima es algo que se va desarrollando cada día, que va creciendo cada día tenemos que tratar de filtrarlo por nuestro propio criterio, tratar de ir mejorando, afinando en ese cariño, en esa seguridad, en ese amor que tenemos por nosotros mismos, cuidando nuestras aficiones, cuidando nuestras ideas, haciéndonos respetar, desarrollando la asertividad. Bueno, por hoy esta ha sido la exposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas que me habéis hecho. Como siempre, ha ido creciendo el número de personas. Ahora ya somos muchísimos los que estamos aquí ahora conectados. Vamos a ir viendo las preguntas. Permiso. Bueno, estábamos aquí, el último que vimos fue Florence Violet. María Fernández, es súper importante trabajar la autoestima y la positividad. Efectivamente, es un aspecto, como hemos dicho, la autoestima es la columna vertebral que sostiene una personalidad sana. Lorda Poe, da igual si sufre o no, cuando uno está mal en la relación lo mejor es dejarla, pero entender qué te pasa es lo que te ayudará a salir. Lo que hay que entender también es que ese sufrimiento que dice el narcisista que padece es falso. No es sufrimiento. Él lo que quiere es que tú tengas ese sentimiento de culpa, quiere inspirarte lástima para que regreses con él. Realmente el narcisista, nadie que te quiera, nadie que quiera estar contigo, nadie que te ame, te va a hacer sufrir. Si alguien te hace sufrir es que no te ama. Eso es algo incompatible. Una persona no puede... Ese dicho de que quien te ama te hará sufrir, eso es uno de esos tópicos absurdos que se han creado que no tienen ningún fundamento. Tú no puedes hacer sufrir a nadie que ames. Si tú tienes un hijo, no puedes estar haciéndolo sufrir, maltratándolo, humillándolo para demostrarle que lo quieres. Si le quieres demostrar que lo amas, pues lo harás cuidándole, tratando de darle lo mejor,
que bueno, eso no tiene nada que ver con la educación o con que respete las reglas, que cumpla con sus obligaciones, no tiene absolutamente nada que ver, pero que en ningún caso ni lo humillarás ni lo maltratarás. Chile, tengo un hermano separado y sus niños, mis sobrinos, eran felices conmigo al compartir, pero sus padres no nos dejan verlos, hasta con bloqueo de WhatsApp, los abuelos igual tristes. Bueno, esas situaciones familiares, como sabéis, yo siempre opino que en realidad quien tiene control de los hijos son los padres. No está bien que sus hijos no se relacionen con el resto de la familia, pero son decisiones que toman los padres y que no se puede hacer nada, ¿no? María Fernández, y sé de primera mano que hay momentos que sientes morir, pero hay que surgir como el ave fénix. Los peores momentos también se pueden convertir en el mejor regalo. Por supuesto, aquí siempre insistimos en que siempre hay un futuro mejor, siempre una persona puede dar vuelta a la vida. Hay personas que han atravesado situaciones muy, muy difíciles. Yo he comentado que en una ocasión tuve la fortuna de conocer a una persona que había estado en un campo de concentración alemán, que había estado a la puerta de la cámara de gas y se había librado de ella de milagro, y que había conseguido rehacer su vida, había conseguido superar esa situación en la que se había visto, que había sacado adelante a su familia y que había recuperado la alegría y la felicidad. Uno se puede preguntar cómo después de que maten a prácticamente toda tu familia, a tus padres, a tus hermanos en cámaras de gas, cómo después de haber visto la muerte y el horror tan de cerca, después de haber estado años metido en un campo de concentración, cómo alguien puede recuperar de nuevo la vitalidad, cómo alguien puede recuperar la alegría, volver a formar otra familia y volver a ser feliz y sacar adelante a todo el mundo. Bueno, el ser humano tiene esa plasticidad, esa capacidad de superar las dificultades. Lo único que necesitamos es tener un poco de confianza en nosotros mismos, saber que somos capaces, que eso es posible y que después de los momentos difíciles siempre llegan los buenos momentos. Perdonadme, pero estamos en primavera y vienen estos tiempos de que cambia, la garganta se resiente. Beatriz González tiene razón. Florence Violet, muchas gracias, doctor. Eduardo, buenas noches. Eduardo Sandoval. Ari Cruz, hola, señor Antonio, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México. Acá son las 10:58 de la noche. Siempre termino sintiendo culpa, tal vez por rodearme de personas narcisistas. Incluso tengo una madre narcisista. Bueno, cuando uno vive en esas circunstancias en las que está rodeado de personas tóxicas, lo que tiene que hacer es alejarse. Uno, como siempre decimos, uno puede reconstruir su vida, uno puede empezar de nuevo, uno puede empezar de cero, uno puede alejarse y construir de nuevo un círculo social, unos amigos, incluso una familia. A veces damos demasiada importancia a esa circunstancia, a esa situación en la que estamos. Decimos, bueno, pues que yo no puedo dejar toda mi vida. Pero claro, es que tu vida no es buena, tu vida es una vida de humillación, es una vida en donde estás rodeado de personas tóxicas. Claro que puedes dejar esa vida, claro que puedes iniciar una nueva vida en otro sitio, claro que puedes reconstruirte de nuevo. No debemos continuar viviendo con personas con las que no somos felices. Victoria Esparza dice, cuando vuelves con el narcisista te trata cada vez peor, te reclaman por todo y lo que ellos hacen lo minimizan. El narcisista cuando vuelve siempre es peor, siempre volvemos a una situación, el narcisista ya te conoce, ya sabe qué mecanismos son por los que te puede hacer sufrir, por los que te puede manipular, por los que puede controlar tu vida, ya no tiene que pasar por esa primera experiencia del enamoramiento, del bombardeo amoroso, eso ya se lo salta. En todo caso, habrá una pequeña interpretación, una pequeña actuación para demostrarte que te quiere mucho, que está enamorado, que te echa de menos, pero una vez que tú le abras la puerta, que lo dejes regresar de nuevo a tu vida, automáticamente todo va a volver peor que antes, porque incluso va a tratar de castigarte por haberte alejado, va a tener ese resentimiento y te va a querer hacer sufrir por eso que has hecho. Así que una vez que te alejes del narcisista, lo último que debes hacer es volver con él. Una vez que has dado ese paso, continúa hacia adelante, cierra los ojos, aprieta los puños y tira para adelante y reinicia tu nueva vida, vuelve a empezar de nuevo, aunque tengas que empezar del cero absoluto, no vuelvas atrás, nunca vuelvas atrás porque te va a ocurrir lo que a Lot, que te vas a transformar en una piedra de sal.
Miguel Arcángel, a mí me echaban la culpa de todo, especialmente de sus errores y de sus malas acciones. Incluso me acusaban de ser gafi, por tanto culpable de que no les tocara la lotería. Victoria Esparza. Fingen, manipulan, que te hablan mal de ti y les crees y te hacen dudar de ti mismo. Efectivamente, tratan de provocar siempre la duda, tratan de provocar el malestar, la inseguridad en uno mismo. Eso es una forma muy clara de destruir la autoestima de una persona, hacerle dudar de sí mismo, ¿no? Hacerle ver que esas cosas que él cree no son ciertas, decir que otras personas hablan mal de uno, decir que la opinión general de las personas es que él no es una persona adecuada, que está loco, que actúa de una forma irresponsable, todo ese tipo de cosas que trata de hacerte creer el narcisista, que muchas veces lo pone en boca de otras personas para que no desconfíes de él, te dice, no, es que tal persona habla esto de ti, es que dice tal cosa, ¿no? Todo eso son mentiras para manipularte. Victoria Esparza dice, finge y manipulan que te hablan mal de 10 veces. Jesús Ortega, hola Antonio, me llamo Maicor, saludos desde Venezuela. Una pregunta, ¿cómo actúa un psicópata con otro psicópata? ¿Qué pasa cuando se encuentran? ¿Cómo se ven entre ellos? Bueno, los psicópatas en general entre sí normalmente se rechazan, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que la otra persona tiene ese mismo carácter o esa misma frialdad que él tiene, normalmente se evitan. Lo que puede ocurrir en alguna circunstancia, igual con los narcisistas, es que se alíen entre sí para conseguir cada uno sus propios objetivos, pero nunca van a rivalizar y nunca van a competir porque se dan cuenta de que el otro son rivales de sus propias características, por lo tanto son duros para ellos de tratar, ¿no? Lord Apoe, tengo examen hoy, no puedo dejar de escucharle, es tan interesante. Bueno, muchas gracias por Beatriz González, cierto, totalmente de acuerdo. Alejandra Bosch, magistral exposición. Lourdes Magdalena, Antonio, no es venganza hacia el narcisista ni rencor, es la dignidad propia, efectivamente. Rocío Río Alonso, Miguel Arcángel, mi hermana me culpaba incluso del genocidio nazi. Adriana González, saludos desde México, estoy tratando de alejarme de mi esposa narcisista, cargo con la culpabilidad porque sufrí maltrato físico, pero yo después también lo ejercía. Bueno, ahí uno tiene que hacer un análisis de conciencia y tratar de entenderse uno a sí mismo y tratar de transformarse, ¿no? Para evitar ser uno el causante de ese daño, pero bueno, en esas circunstancias, en esas relaciones tóxicas, lo mejor es terminar con esas relaciones y alejarse, ¿no? Victoria Esparza, te culpan por sus infidelidades, eso es un clásico de los narcisistas, ¿no? Decir, te he engañado por tu culpa, ¿no? Porque tú no te comportabas como era debido, por eso yo al final me he ido con otra mujer o he hecho tal cosa, ¿no? O sea, al final lo que él hace mal, la responsable o el responsable eres tú, ¿no? Victoria Esparza, fingen que sufren, pero sufren porque no tienen a quien lastimar. Beatriz González, gracias por compartir su sabiduría y conocimiento. Florence Violet, si es cierto, doctor, lo mejor es alejarse de este tipo de personas narcisistas que solo hacen sentir mal. Bueno, recordaros ya que estamos terminando nuestra colección de libros. Ya sabéis que ahora a primeros del mes próximo sale un nuevo libro que se va a tratar precisamente, que estamos hablando de todo esto, va a tratar sobre las técnicas de manipulación que utilizan las personas tóxicas, entre ellos los narcisistas. Vamos a hacer un análisis pormenorizado de todo tipo de técnicas de manipulación y cómo tratar de hacerles frente, cómo tratar de afrontar esas situaciones en las que nos tratan de manipular, ¿no? Va a ser un libro realmente interesante porque vamos a ir analizando una por una, sobre todo esas técnicas que hoy día están tan de moda como el gaslighting y todo este tipo de técnicas, el ghosting y todo este tipo de cosas. No vamos a explicar en detalle cómo ocurre en la triangulación, todas bien clasificadas, bien ordenadas, para que todo el mundo pueda ver lo que el narcisista está tratando de hacerle y también cómo hacer frente a esas diferentes situaciones que se le presentan. Así que ya sabéis, los libros podéis encontrarlos en Amazon. En principio la colección van a ser unos 12 libros. Ya veremos si más adelante seguimos con algún tema más, que tenemos muchísimos temas de los que hablar, pero en principio van a ser 12 libros que van a tratar 12 temas en concreto relativos al narcisismo ahora de momento, y que van a esas personas que están interesadas en este tema, pues les van a ayudar. Victoria Esparza, yo siento que necesito sanar porque caigo en el engaño con facilidad y ya he aprendido que el amor incondicional está dentro de mí.
Mabel C. Hola Antonio, llegué tarde, perdón. No hay que pedir perdón, cada uno llega a la hora que puede. Así que nada, bienvenida Mabel, muchas gracias por estar aquí. Ahora ya estamos terminando, ya nos hemos pasado de la hora, así que muchas gracias a todos. Mañana nos vemos con un nuevo y espero que interesante tema. Así que tengáis un buen día. Las personas de América que estáis ahora empezando la noche, que descanséis, que tengáis una buena noche de descanso para que mañana estéis con toda la energía para enfrentar a todos los problemas que se presenten. Así que muchas gracias a todos, mucha positividad en la vida y adelante.